Cambiar un compresor es una de las reparaciones más costosas y más delicadas en esta profesión. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que muchos compresores se reemplazan sin necesidad. Se cambian porque no arranca, porque se calienta, porque hace ruido, y en la mayoría de casos el problema no era el compresor, era algo externo. Hoy te voy a enseñar la forma correcta de saber si un compresor está realmente dañado, las pruebas eléctricas que debes hacer y los síntomas reales que distinguen un compresor malo de una falsa alarma. Te voy a hablar como si estuviéramos en un aula de clases, sin herramientas, solo con lógica pura. Comencemos. Primero, no culpes al compresor de inmediato. Muchos técnicos, cuando ven un refrigerador o un equipo que no enfría, dicen debe ser el compresor. Pero un compresor es una pieza fuerte, diseñada para durar muchos años. Si falla, normalmente deja rastro. Antes de sospechar del compresor, debes revisar si tiene una alimentación eléctrica correcta, si los capacitores están en buen estado, si tiene un relé de arranque funcionando. Debes revisar su protección térmica y sus presiones normales en el sistema. Si hay una sobrecarga o falta de gas, hay alguna resistencia mecánica externa, como suciedad, ventilación, el compresor debe ser la última pieza en la que debes de sospechar, no la primera. Bueno, los síntomas reales de un compresor dañado, los que sí cuentan, son los siguientes. Ese clic viene del protector térmico. Cuando un compresor se traba internamente, consume mucha corriente y se calienta. Por esta razón, el protector térmico lo apaga. Pero ojo con esto, este mismo síntoma lo provoca un capacitor malo. Luego te digo cómo diferenciar. Este es el síntoma más claro. Si el compresor trabaja pero la línea caliente no calienta y la línea de succión o la línea fría no enfría, entonces los pistones están dañados internamente. Aquí sí hablamos de una falla verdadera. Un compresor cuando está sano suena estable, pero cuando tiene piezas flojas, pistones rotos o válvulas internas dañadas, suena hueco, golpeado o irregular. Ese sonido es típico de un compresor hacia el final de su vida útil. Cuando una bobina interna se quema, deja de conducir electricidad. Esta es una prueba eléctrica clara de un daño en el compresor, que además luego te explico cómo identificarlo. Si al medir encuentras que uno de los terminales tiene continuidad con la carcasa, el compresor está oficialmente muerto. Esta es una falla grave y definitiva. Aquí es donde empieza la parte interesante. Vamos con las pruebas que sí sirven. Las explico como si las estuvieras haciendo conmigo. Vamos a medir la continuidad entre las terminales del compresor. Para esto necesitas tu pinza perimétrica o multímetro. Vamos a medir la continuidad. El compresor tiene 3 terminales: común, marcha y arranque. ¿Qué debe pasar? Debe haber continuidad entre la C y la R, debe haber continuidad entre la C y la S, y también debe de haber continuidad entre R y S. Si alguno de los 3 no te da continuidad, esa bobina está abierta, lo que significa que el compresor está dañado. La siguiente prueba, vamos a medir continuidad a tierra. Coloca un extremo de tu multímetro en cada terminal y el otro en la carcasa del compresor. Si te marca continuidad en alguno de ellos, quiere decir que el compresor está en corto a tierra. Aquí no hay arreglo que hacer. Debes de reemplazar dicho compresor sí o sí. La tercera prueba es de revisar el capacitor y el relé antes de culpar al compresor. Aquí es donde la mayoría de los técnicos se equivocan. Un capacitor dañado hace que el compresor no arranque y simula a un compresor trabado. Pero ¿cómo diferenciarlo? Si al cambiar el capacitor
o el kick de arranque, el compresor arranca, el problema no era el compresor, sino dicho capacitor o el kick de arranque. Si el relé de arranque está quemado o pegado, el equipo tampoco va a arrancar. Créeme, el 70% de los compresores muertos vuelven a la vida solamente cambiando el kick de arranque o los capacitores. La siguiente prueba es revisar el protector térmico. Si el térmico está abierto, el compresor quedará en silencio total. Muchos técnicos creen que allí el compresor ya está muerto, pero solo está protegiéndose. Aquí puedes cambiar el térmico y revisar. Ahora, hagamos unas pruebas sin herramientas. Un diagnóstico solo por los síntomas. Digamos que no tienes el multímetro a la mano, pero aún puedes sospechar correctamente. Si el compresor hace clic y no arranca, primero sospecha de sus capacitores, el relé o un voltaje bajo. También puede ser un térmico dañado y solo al final el compresor. Si arranca pero no enfría, tienes que sospechar de falta de gas, el sistema está restringido y como última opción el daño mecánico interno, es decir, un compresor dañado. ¿Cuándo no cambiar un compresor? Esto es muy importante. No cambies de compresor si el capacitor está malo, si el relé está quemado, si el sistema tiene fugas, si hay alguna restricción en el capilar, o si el equipo está sobrecargado o sin gas, si el ventilador del condensador está fallando, o si el voltaje está por debajo de lo normal. Todos estos problemas se sienten como si el compresor estuviera dañado, pero no lo son. Todos tienen arreglos diferentes. La lógica final para saber si está realmente dañado, debes de utilizar el siguiente pensamiento. Úsalo siempre. Piensa así: ¿el compresor recibe energía eléctrica correcta? ¿El capacitor está bueno? ¿El relé funciona? ¿Hay continuidad entre las terminales? ¿Hay corto a tierra? ¿El compresor genera diferencia de temperatura? ¿Hace ruido metálico interno? Si falló cualquiera de las pruebas eléctricas, ahí sí está dañado. Si no genera presión, aunque arranque, también está dañado. Si hace ruido metálico interno, también está dañado. Todo lo demás, todo lo que esté por fuera de esto, es un falso diagnóstico. Un compresor es caro. Por eso un técnico profesional debe estar seguro 100% antes de reemplazarlo. Con estas pruebas y esta lógica que vimos hoy, nunca más reemplazarás un compresor que todavía sirve. Así que, si este contenido te ayuda a convertirte en un técnico más preciso y a evitar errores caros, suscríbete ya a Técnico Mundial. Aquí aprenderás refrigeración desde la lógica, sin necesidad de herramientas y tampoco complicaciones. Así que nos vemos en el siguiente video.